en lo profundo de nuestro ser. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. Alégrate, pueblo de Dios, porque el Señor en medio de ti está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. celebramos la misa dominical. Hoy es el día del Señor y como todos los domingos necesitamos, o es nuestra obligación y nuestra necesidad, alabar a Dios en grupo, en familia, en iglesia. Vamos a hacerlo así y a pedirle al Señor que nos perdone y que nos ayude. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Isaías. Esto dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán de todos los países como ofrenda al Señor a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Es palabra de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Todos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos?
Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron fruto de paz y de santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria a ti. Alaben al Señor todos los pueblos, alaben al Señor todos los países. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos de oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momento. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Fíjense ustedes qué pregunta le hacen a Jesucristo. Un señor que por lo visto estaba oyendo las predicaciones de Jesús, hablando del reino de Dios, los que irían a su reino, los que irían a la felicidad. Y este señor, pues un poco inquieto, preguntaría, ante una duda que tenía él: si todo lo que tú exiges, Señor, para ir al cielo va en esa línea de que hay que perdonar a los enemigos, de que hay que ayudarles,
de que hay que servirles, de que tenemos que estar todos amándonos siempre. Si es verdad lo que tú estás diciendo, que dichosos los que sufren, dichosos los que padecen, dichosos los que son perseguidos. Si todo eso es verdad, que es la línea que tú expones para ir al cielo, yo creo que son pocos, ¿no, Señor?, los que se van a salvar. Esta es la pregunta que le hacen a Jesús y es la pregunta que nos hacemos todos nosotros. Para contestar esta pregunta hay que tener en cuenta esto. La salvación no es cuestión de curiosidad, de cuántos se van a salvar. La salvación es cuestión de compromiso. Es decir, cuántos están o estamos comprometidos en hacer lo posible para cumplir lo que Jesús dijo. De modo que por ahí ya van la línea de lo que Jesús quiere dejarnos claro hoy. No se preocupen ustedes por el cuántos, el número, sino ustedes preocúpense de cuánta gente tiene compromiso, cuánta gente está aquí comprometida con las cosas de Dios. Las matemáticas de Dios no son igual que nuestras matemáticas. Y esto pues estamos hechos así, ¿no? Que 2 y 2 son 4 y 2 y 3 son 5. Las matemáticas nuestras es que nos dicen o nos han enseñado que la gente que no va a misa pues no es buena cristiana. Que la gente que va a las procesiones el día del Nazareno o el día del resucitado o el día de la que sea, las procesiones en general, esta gente es buena. Y nosotros mismos no lo hemos creído. Nosotros mismos nos hemos creído que porque recemos mucho, balbuceemos muchos Padres Nuestros y vayamos a todas las novenas y a todos los velorios, somos buenos. Las matemáticas nuestras van por esta línea. Las matemáticas de Dios van por otro sitio. De modo y manera que aquí tenemos una cuestión bastante candente a la hora de valorarnos y a la hora de creernos mejores o peores que los demás. Y muchas veces, pues después que vamos, le tocaremos a Dios a la puerta: Señor, ábrenos, ábrenos. Y Jesús: pero si no sé quién son ustedes. ¿Abrir a quién? Si no te conozco. Y le diremos: ¿cómo que no me conoces si yo he comido contigo, he ido a misa, he comulgado? Si yo estaba en la iglesia, he oído tu palabra. Y Jesús dirá: si es que no les conozco a ustedes. Si es que todas esas cosas eran ritualismos que ustedes hacían. Si todas esas cosas eran costumbres que ustedes hacían. Si es que yo pido otra cosa. Pido fundamentalmente en mi vida y en su vida de ustedes que haya justicia, que haya santidad, que haya entrega. Aunque ustedes fallen muchas veces y pequen muchas veces, pero en ustedes hay líneas liberadoras, compromisos para crecer y desarrollarse más. De modo y manera que hoy la palabra del Señor nos cuestiona a esta religiosidad que nosotros a lo mejor estamos haciendo, que es de rutina. Hemos hecho a lo mejor del domingo, y se lo digo a ustedes y a los que me están escuchando, hemos hecho del domingo pues una especie de un horario. Tengo que ir a las 9, tengo que ir a misa. Es que yo siempre he ido a misa de 9. Otro dirá: es que yo soy de la misa de 11. Muy bien, está bien que vayas, nadie te lo pone en duda, pero ¿a qué vas? ¿Vas a cuestionar tu vida, a pedirle a Dios perdón, a
comulgarle a Dios y a decirle que te quite de todo el tipo de pecados, de corrupciones que hay. O en tu vida es todo un rito, una celebración ritual tradicional que la hacemos una y otra vez. Bien, esta pregunta que le hace este hombre, yo creo que tendría una respuesta para cualquiera de nosotros. ¿Cuántos es verdad que se salvan? Pocos. Para este judío diría lógico, para mí pocos, porque nosotros los judíos somos pocos, pues los judíos solamente se salvan. Y los que no son judíos son paganos, son infieles, y esos no se salvan. Y para un cristiano de ahora, lo lógico, ustedes dirían, se salvarán pocos. ¿Por qué? Pues porque nadie practica hoy día los mandamientos de Dios, o poca gente lo practica. Ir a misa, santificar las fiestas, poca gente. Pero todavía menos honrar padre y madre, o muy poca, no robar porque se roba, o no desear la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera. 10 mandamientos que nosotros con nuestras categorías ahora los analizamos y analizamos la situación en el mundo y decimos poco. Hay por ahí una canción, una letra, que fijaros que se la digo a ustedes, pero no con malicia. Si en el sexto mandamiento, si en el sexto no hay perdón y el noveno, desear la mujer de tu prójimo, y en el noveno no hay rebaja, ya puede el Dios creador llenar su cielo de paja. Es una frase, unos versos terroríficos para decirnos que si Dios no nos perdona en esto del desear a la mujer, de esto de la concupiscencia, de esto de la sexualidad, de esto de la lujuria, ya puede Dios, el Dios del cielo, el Dios creador, llenar su cielo de paja, porque no va a ir nadie. Es una copla que se canta en mi pueblo, en mi tierra, la copla que igual tiene, no sé, cientos y cientos de años, pero que es un poco el sentimiento de la gente. Y así podíamos hacer otras coplas. Un mandamiento de Dios es el no robar. Si nosotros realmente seguimos haciendo lo que estamos haciendo, robar, tracalear, engañar, aprovecharse de las necesidades de la gente, la cosa está mal. Bueno, pues esto para un cristiano de nosotros, lo lógico ante la pregunta de Jesús, van a ir pocos, porque todo el mundo aquí, todo el mundo roba, porque todo el mundo tiene una querida, porque todo el mundo desea a la mujer de su prójimo, porque toda la mujer, etcétera, etcétera. Y para otros muchos días, pues pocos, porque pocos están bautizados. Siempre se ha dicho, incluso se ha dicho a nivel de teología, que fuera de la Iglesia no hay salvación. Es así que muy pocos están dentro de la Iglesia católica porque viven el mandamiento de la Iglesia. Luego, poco se salva. De modo que la respuesta con las matemáticas nuestras sería unas matemáticas para decir que sí, muy pocos se salvarán. ¿Por qué? Porque no cumplimos los mandamientos, o porque no se cumplen, o si se cumplen mal cuando queremos. Naturalmente, las matemáticas de Dios son otras. Y Dios conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras debilidades. Dios conoce que tenemos buena voluntad, aunque no lleguemos a grandes cotas. Jesús ha dicho que para ir al cielo hay que practicar las obras de caridad, hay que practicar las obras de misericordia. Jesucristo ha dicho muchas cosas, ha puesto un listón muy alto, que lógicamente tenemos que saltarlo, pero no tenemos fuerza. Pero para eso está Él, para eso está Él, y para eso está la fuerza del Espíritu Santo, para que sea Dios el que vea en nosotros
que tenemos buenas intenciones, buenos deseos, aunque no hemos conseguido avanzar mucho. De modo que la respuesta, ¿son muchos los que se salvan o pocos? Podemos decir, muchos. Y lo decimos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué muchos? Pues porque confiamos en Dios. Teniendo a Dios, lo tenemos todo. Dios que te crió sin ti, no te salvará sin ti, dijo San Agustín. De acuerdo, pero Dios nos redimió y Dios cargó con nuestras flaquezas y debilidades y solamente quiere, Dios, Jesús, que le sigamos, que hagamos un esfuerzo, que caminemos, que avancemos, que vayamos haciendo algo, progresando, que tengamos buena voluntad y que deslindemos de nuestra vida lo que es superfluo, lo que es tradicional, lo que es costumbrista y nos centremos en lo fundamental. Y practicando lo fundamental ya tenemos la salvación. Y como resulta que yo pienso que hay mucha gente que intenta cumplir con lo fundamental, y ya se lo he dicho a ustedes hasta la saciedad. Lo fundamental en la vida de cristiano para salvarse y para ser buen cristiano está en amar a Dios y al prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, ¿amamos? ¿Hacemos un esfuerzo por perdonarnos todos? Pues sí. Otra cosa fundamental en nuestra vida de cristianos es el perdón. Nos perdonamos. Otra cosa fundamental en la vida del cristiano es el ayudarnos, el servirnos, nos servimos. Bueno, pues esto es lo fundamental. Y entonces, cuando en nuestras vidas hay estos conceptos, yo pienso que ese señor, esa señora, como no va a misa nunca, esa persona casi seguro que no va a ir al cielo. Pero a lo mejor es una persona que no va a misa, pero sin embargo ama, perdona, sirve, se preocupa de las necesidades. Y ahí está, deslindado, lo que es superfluo, lo que es tradicional, de lo que es esencial. Bueno, entonces, cuando toquemos a la puerta y le digamos al Señor, Señor, que soy yo, ábrenos, que el Señor nos diga, hola, si eres tú aquella persona que tanto amaba, aquella persona que en tus necesidades tenías entrañas de misericordia, si eres tú esa persona que ayudabas a los pobres, a los necesitados, si eres esa persona que tenías la humildad suficiente para perdonar a tu esposo o a tu esposa cuando te ofendía, eso es lo que quiere el Señor. Pero no que el Señor nos diga, es que no te conozco. ¿Cómo que no me conoces, Señor, si yo iba a misa, comía contigo, comulgaba contigo, escuchaba tu palabra? El Señor, pues te digo la verdad, que no te conozco, no sé quién eres. Bueno, esta es la gran cuestión en nuestras vidas. Resumo. Hoy en esta liturgia se nos pide a unos una tendencia hacia la conversión, que nos convirtamos, que nos arrepintamos, que nos demos cuenta de que tenemos que ser mejores según la línea de Cristo para que el Señor pues nos reconozca. De modo que hay una tendencia en todos nosotros al arrepentimiento, a la conversión. Y hay también una tendencia a la esperanza, que tengamos esperanza en un Dios salvador, en un Dios que, aunque vea en nosotros que somos malos, pues que nos comprenda, que se dé cuenta de que hacemos lo que podemos. De modo que es la conversión y la esperanza lo que debemos intentar desarrollar en nuestras vidas. Nos ponemos de pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Hermanos, interpelados por la palabra del Señor a tener una visión universal de salvación, integremos en una única oración todas las aspiraciones y deseos de nuestros contemporáneos y digámosle: te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Dígnate, Señor, consolar con tu recompensa los esfuerzos y las fatigas de todos nuestros pastores, que acojamos sus correcciones y sus directivas con espíritu filial y obediencia constructiva. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ilumina nuestro entendimiento con la luz de tu palabra, Señor, para que sepamos que el camino de la salvación es estrecho y sembrado de pruebas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayúdanos a comprender que ser católico es mucho más que ir a misa, que por nuestra negligencia no tengas un día que decirnos: no los conozco, aléjense de mí, malvados. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Abre nuestros ojos y nuestro corazón, Señor, ante la multitud de personas que te buscan sin conocerte, que compartamos sus preocupaciones y sus necesidades. Roguemos al Señor. Te Rogamos, óyenos. Concede, Señor, a las familias y asociaciones un auténtico espíritu de solidaridad, que nadie se sienta excluido de la única familia universal que formamos, los hijos del único Padre. Roguemos al Señor. Te Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, ese vino que es la sangre tú derramaste, con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque naciendo
restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana en las alturas. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en recuerdo y en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con todos nuestros obispos y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos. Te pido que todos ellos que ya participaron contigo en la muerte, ahora participen en la resurrección contigo en el cielo. Y acuérdate de nosotros, bendícenos con tus gracias y tus dones. Que seamos siempre constructores de tu reino, Señor. Que vayamos por la vida comprometiéndonos a construir un mundo mejor y que seamos siempre del grupo de personas que escuchemos a Cristo y que busquemos la santidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora todos juntos, como Iglesia,
vamos a cantar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Dame de esa paz en la tierra, yo quiero de esa paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Da la paz, hermano, da la paz, constrúyela en tu corazón y con un gesto afirmarás que quieres la paz. Que tu paz, hermano, sea don, es el mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer. Abrazo de paz, paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en nuestro corazón. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy aquí para que obres en mí. Solo quiero imitarte, solo quiero amarte. Tómame, Señor, que a tu servicio estoy. Estoy aquí para que obres en mí. Solo quiero imitarte, solo quiero amarte. Tómame, Señor, que a tu servicio estoy. Tú, solo tú puedes hacer esto en mí. Cambia toda mi vida, transfórmame, Señor. Solo tú puedes hacer esto en mí. Cambia toda mi vida, transfórmame, Señor. Tú, solo tú puedes hacer esto en mí. Cambia toda mi vida, transfórmame, Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor queda con ustedes. Bien, vamos a presentar a estos niños a la comunidad. Niños recién nacidos que se los presentamos a ustedes y al mismo tiempo también a Dios nuestro Señor. Bendice, Señor, a este niño, santifícalo, y a todos ustedes os lo presento para que Dios y ustedes le contemplen ahora y le den la vida eterna y le acompañen con su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Va a ser un buen cantante este, por lo visto. Toda la ilusión es al micro. Te presento, Señor, y a todos vosotros a esta niña, Taliana Anaís. Bendícela, Señor, y a todos vosotros recibidla con cariño y darle buen ejemplo. Yo la bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Te ofrezco, Señor, a Crismar y Natalia, bendícela, Señor, y a todos vosotros recibirla con cariño y darle buen ejemplo. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os presento a Juan David. Bendícelo, Señor, y a todos vosotros recibirlo con cariño y darle buen ejemplo. Yo lo bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, un aplauso duro a los 4 niños ahora. Bien, pues este acto, que es un acto recién instituido en nuestra parroquia, pues tiene un sentido de, eso, como he dicho, presentar al niño oficialmente a Dios y a todos vosotros para que lo aceptemos y Dios les bendiga siempre. Así que gracias, papás, y a educarles y a cuidarles, que ya sé que lo vais a hacer con mucho cariño. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si grande quieres ser.